Hola artistas, bienvenidos una semana más al canal. ¿De verdad hace falta tener los mejores pinceles y las mejores acuarelas profesionales para crear algo bonito? No sé, hoy vamos a comprobarlo. En el vídeo de hoy voy a pintar una ilustración, un sketch, usando únicamente dos brochas de pintor, de esas de pintor de paredes, que me han costado creo que 1,85 € en un bazar de mi barrio. Y unas acuarelas escolares básicas que tengo por casa. Nada de pinceles de acuarela de pelo natural, nada de materiales premios, nada de eso. La idea es comprobar que muchas veces no es el material lo que marca la diferencia, sino cómo lo utilizamos. No tengo muy claro, no sé todavía cómo utilizar el material, lo iré viendo sobre la marcha, pero lo que sí sé es que voy a sacarle el máximo partido a estas herramientas que a priori no están pensadas para la ilustración artística y que además voy a utilizar por primera vez. Mientras vaya pintando, pues ya os iré comentando todo el proceso, qué funciona, qué no funciona, qué me sorprende y veré qué decisiones voy tomando sobre la marcha. Así que si alguna vez has pensado que no puedes empezar a pintar porque no tienes el equipo perfecto, el material perfecto, este vídeo a lo mejor te podría interesar. ¿Qué opinas? Vamos a verlo. Empezamos. Bueno, pues en primer lugar os presento un poco el material que vamos a utilizar. Ya sabéis que, como siempre, en la descripción del vídeo encontraréis una descripción de los materiales que he utilizado para hacer esta práctica. Pero en principio es muy sencillo. Utilizaré un lápiz para dibujar, para hacer el dibujo. Es un Pit Oil base que no se diluye con el agua. Dos brochas compradas en el bazar de mi barrio por 1,85 €. Unas acuarelas infantiles o educativas, muy económicas, y un vaso con agua y nada más. Así que vamos a retirar las cosas y vamos a empezar. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es el dibujo. Os voy a poner una imagen en la parte superior izquierda. Es un típico pueblo andaluz, de estos blancos, es Vejer de la Frontera. Y bueno, voy a hacer un pequeño detalle del pueblo, va a ser la parte superior, la de la iglesia. Veis que son unas formas geométricas bastante sencillas bueno, vamos a empezar con el lápiz este. Es un Pit Oil base, es un lápiz de grafito que no se disuelve con el agua. A mí me gusta mucho trabajar con ellos, pondré la referencia como os he dicho antes, y así que vamos a empezar. Vamos a simplificar un poco los dibujos porque, como podéis ver, es complicado porque hay muchas formas geométricas, pero bueno, así ya simplificamos un poco. Y aquí, bueno, pues vendría la torre, ¿vale?
Bueno, pues dejaríamos el dibujo así acabado. Ya veis que es un dibujo muy simplificado. He ido a simplificar un poco porque lo que nos interesa es cómo vamos a aplicar el color. En este caso, lo que vamos a hacer es pintar en negativo. O sea, como el dominante de las casas es blanco, dejaremos que respire el blanco del papel y lo que vamos a hacer es colorear el cielo y la parte inferior también le daremos un poco de color y luego ya aplicaremos sombras y diferentes tonalidades en lo que es el pueblo. Así que vamos a empezar. Bueno, la verdad es que es bastante difícil de controlar, pero bueno, me gustan los efectos estos de brochazos que da. No está mal. Voy a dejar secar un poco. Bueno, y ahora aplicaría un poco de colores. Bueno, veo que cuesta bastante precisar un poco los detalles, pero bueno. Bueno, vamos aplicando aquí unas pequeñas sombras y tal. Bueno, ahora de momento vamos a dejar que se seque un poco más. Vamos a intensificar algunos colores del cielo. La verdad es que me está dando bastantes problemas porque, bueno, estas pinceladas gruesas tampoco me desagradan porque luego al final del proceso de poner color, de aplicar color, pues con el lápiz volveremos a repasar perfiles y tal y le acabaremos dando un poco más de carácter al tema. Ahora voy a añadir una capa más de color, a intensificar algunos colores más.
Bueno, y ahora, ahora lo que haríamos es, ya he aplicado el color más o menos, y lo que voy a hacer ahora es aplicar, bueno, volver a repasar algunos trazos con el lápiz de grafito, para definir un poco algunos edificios y ya lo dejaríamos como acabado, ¿no? Y con la firma lo dejaríamos acabado. Bueno, aquí está el resultado. He trabajado con 2 brochas pensadas para pintar paredes y con acuarelas escolares muy básicas. Y aún así hemos conseguido texturas interesantes, manchas con carácter y efectos muy expresivos que quizás con un pincel más preciso no habrían aparecido. Pero por otro lado, deciros que me ha sido muy difícil dominar estas brochas y no me he sentido demasiado cómodo del todo al utilizarlas. Falta de precisión en la pincelada, difícil control del agua, filamentos del pincel que se van descontrolando o iban cayendo, etc. Vamos, que no acabo de tener claro si esta arriesgada prueba me ha convencido. No sé. Quizás si hubiera usado un soporte más grande, con estos pinceles tan grandes, pues igual le hubiera ido mejor, no lo sé. La verdad es que debo reflexionar más sobre el tema y ver qué conclusiones puedo sacar de este reto. Lo seguiré intentando, seguro. Porque al final el material influye, pero no define tu creatividad. Muchas veces lo más importante es la intención, la mirada y seguramente lo más importante, las ganas de experimentar. Si este vídeo te ha gustado y te ha aportado algo, te animo a que des un like, lo compartas y si todavía no lo has hecho, que te suscribas al canal. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este. Además, quería aprovechar la ocasión para anunciarte que he habilitado la opción de poder hacerte miembro de este canal. Si quieres apoyar un poco más este proyecto, podrás unirte y obtener algunas ventajas exclusivas. Digamos que es una forma de ayudar al sostenimiento del canal y de todo el trabajo que hay detrás de estos vídeos que veis semanalmente. Eso sí, os quiero dejar algo muy claro y que quede muy claro. Esto no cambia en absoluto el funcionamiento del canal. Seguiré subiendo vídeos como siempre, gratuitos y accesibles para todo el mundo, porque la esencia de este canal es compartir y disfrutar del proceso creativo. Gracias de verdad a todos los que estáis ahí, a los que comentáis, a los que compartís, a los que simplemente veis los vídeos y también a quienes decidáis apoyarme dando un paso más allá. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, artistas.